Meditación y reflexión. Un espacio en el que Pedro Valencia quiere compartir con vosotros su comprensión sobre el Tao y el mundo fenoménico. Una perspectiva profunda, cimentada sobre sus más de 40 años de indagación en prácticas energéticas y meditativas taoístas, budistas y advaitas, que le fueron transmitidas en persona por grandes maestros de cada tradición. Mira bien este mundo. Es tan frágil como la hoja de un árbol caduca en otoño. La impermanencia afecta a todas las cosas sin excepción. De estación en estación, todo va cambiando. Nunca vemos el mismo paisaje. Aunque la fuerza que lo impulsa siempre es la misma, a nuestros ojos la impermanencia se ve por todas partes. Hemos visto nuestro propio cuerpo, cómo se ha ido transformando por momentos, cómo se sigue transformando. Nada dura para siempre. El sol que ilumina el mundo también tiene su tiempo contado. Las estrellas, todo el universo, la tierra, nosotros, como cuerpos, estamos de paso. Sería impresionante poder alejarnos, ver el planeta desde fuera. No veríamos a los humanos y, sin embargo, cuánta conciencia hay en cada uno de nosotros. Formamos parte de una gran conciencia, por eso somos conscientes. No dejando paso a que esa conciencia se acrecente, utilizamos principalmente la mente. ¿Qué es la mente? La mente son todos nuestros pensamientos, todas nuestras sensaciones, todas nuestras emociones, todos los paquetes de recuerdos. La mente y el ego es lo mismo. Esa mente que se aferra tanto a este mundo sufre cuando nos damos cuenta de que todo esto se está transformando por momentos. Que todos los seres queridos se van perdiendo. Es así, es algo que normalmente no queremos ver. Si lo vemos de una manera muy aferrada, sufriremos mucho. Pero si vamos aprendiendo y si vamos viendo este ciclo, dándonos cuenta de que no somos este cuerpo, que no somos esta mente, que no somos esta apariencia corporal que se refleja en ese espejo al mirarnos. Si cada vez interiorizamos más hacia la conciencia que impulsa la vida, nos daremos cuenta de que esa es la meta, esa es la finalidad, fundirnos en ese estado de conciencia último y poder trascender todo el mundo de los fenómenos de una manera bonita, no drástica. No hay por qué llorar cuando a veces perdemos a seres. Podemos desear que en ese trasvase esa conciencia despierte al conocimiento y aunque, claro que sí, da tristeza, ¿no? Y se saltarán las lágrimas, ver este proceso como el ciclo de la vida, donde hemos venido a aprender, no a aferrarnos. Esas hojas que van cayendo, que el viento las va llevando, las semillas que van cayendo en la tierra y se hacen árboles. Esos árboles vuelven a crecer, forman semillas de nuevo y ese ciclo da vueltas y vueltas. Como nosotros también
Al darnos cuenta de esa impermanencia nos aferramos al cuerpo y a la mente. Y ese cuerpo y mente que nació en una matriz, al igual que la semilla nació del árbol y trata de transformarse en otro árbol, también este cuerpo, si se aferra tanto a todo este mundo, buscará otra matriz para volver a dar vueltas y vueltas en este ciclo ilusorio de la vida. Los tibetanos le llaman samsara, la rueda de la vida. Así, cuando contemplemos el otoño, la primavera, verano, invierno, y vayamos viendo las estaciones transitorias, en vez de apenarnos, porque todo va cambiando, ¿por qué no ver lo hermoso de que todo se está transformando en vida continuamente? Como el gusano, que se envuelve a él mismo y se transforma en una mariposa. Quizás ese sea el objetivo más hermoso, ¿no? Vivir aprendiendo a transformarnos para poder ser un día esa mariposa que vuelve a volar, pero en vez de poner de nuevo los huevos y crear más gusanos, poder volar muy alto y poder trascender a un estado de conciencia donde no nos aferremos a este mundo, a estas cosas, de una manera tan ciega, que podamos abrirnos a la sabiduría que está en todas las cosas, aprender de todos los procesos y de esa forma entrar en una comprensión directa. Esa experiencia no es la misma que la de la mente, que nutre a un cerebro de conocimiento y que todo lo que ha aprendido tendrá que ser olvidado. La experiencia directa de la consciencia es una fusión que ya no se podrá olvidar jamás, porque esa fuente es inagotable, ha creado todas las cosas. El mundo y todo lo que vemos ha surgido de ella. ¿Te gustaría meditar con Pedro Valencia? ¿Conocer más las prácticas que le han acompañado durante decenios? Recoge tu invitación de 2 sesiones gratuitas en pedrovalencia.es.